la raza mexicana rifándola. No paran. Si quieres hacer la chamba bien, pues que contrates un equipo de mexicanos. Por ejemplo, ¿de dónde eres tú? ¿Hay muchos mexicanos allá? Fíjate que no tanto, no tanto. Por eso es un poco extraño, un poco fuera de lo normal que hoy en día soy quien soy, porque la realidad es que no crecí con casi ningún latino en mi pueblito, puros blancos y negros. Okay. Ahora están entrando más y en unos pueblos cercanos a mi pueblo, o sea, a 10, 15 minutos manejando, sí hay bastante mexicano. Claro. Y eso me gusta, me encanta. Ojalá que entraran más en mi pueblo, pero si quiero un poco de toque, un poco de cultura mexicana, me queda 30 minutos. Eso es lo chido de Estados Unidos también. Es que hay de todo. Hay de todo y sobre todo en el sur, aunque no estamos por encima de México, digamos, Georgia está más al sureste. Ajá. Por todos los estados del sur está llegando cada vez más latino y eso me encanta. Tengo amigos, por ejemplo, en San Antonio, siempre los escucho hablando en español. Sí. No, pues, pero son de allá, pues, ¿no? Sí. Cuando fui a también Chicago unos años, puro español. Sobreviví como 2 semanas. Chicago tiene, creo que tiene más de 2 millones de mexicanos. Órale. Chicago, tras Los Ángeles, creo que es la ciudad que más mexicanos tiene. Órale. Y sí, tienes razón, hay zonas enteras de Chicago que es como Mexiquito. Sí. Sí. Fuimos hasta a fiestas ahí, carnes asadas. En la noche se armaban los tacos ahí en la calle. Y sí, para mí fue como muy, muy fascinante ver esa fusión cultural, ¿no? Porque en mi percepción, Estados Unidos, fue la primera vez que yo viajé a Estados Unidos, siempre fue como un poco diferente, pues, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gusta es cuando todos nos interactuemos, ¿sabes? O sea, yo he pasado como fiestas o días. Tengo un video muy bueno, por cierto. Shameless plug. Que pueden ver en mi canal. Se trata de hacer una barbacoa hidalguense con el borrego ahí. Eso vi. Ajá, ahí en las montañas rurales de Georgia. Okay. Con una banda de hidalguenses que viven ahí, trabajan ahí. Y una vez lista la barbacoa, todos comíamos y salieron un chingo de rednecks, como gringos blancos, como campesinos. Que no hablan ni una gota de español. Bueno, incluso el inglés es difícil de entenderles, ¿no? Sí, necesitan subtítulos para... Sí, por eso pongo subtítulos también en mis videos, para que todo el mundo entienda. Pero era súper chido ver esa gente, que realmente son de 2 mundos distintos, ahí interactuando, que la comida mexicana nos trajo todos juntos. Y todo el mundo hacía su mejor para comunicarse. Algunos hablaban más inglés que otros. Y fue súper chingón porque era como la fusión de mis 2 mundos. Me acuerdo de este video. Sí. Fue hace como 3 años, creo que lo subiste cuando éramos roomies. Sí, así es. ¿Te acuerdas? Sí, tienes razón. Y luego subí otro video que grabé con mi novia. Que ella me lo grabó, me lo editó. Es una crack. Shout out a Yendita. Que era un día trabajando con los inmigrantes y fue con la misma banda, que son ellos. Tan buena onda que volvimos para hacer otro video con ellos. Eso lo publicamos el año pasado y le fue bastante bien. Entonces no es estereotipo allá que en la construcción mayormente son los mexicanos que se la rifan, pues. Sí, no, ese estereotipo es super true. Es súper verdadero. O sea, depende de dónde estés, ¿no? Sí, claro. Pero en muchas chambas, en muchas obras, ahí está la raza mexicana rifándola. No paran. Ya es como una broma que si quieres hacer la chamba bien, pues que contrates un equipo de mexicanos. Sí. Sí. Es curioso porque yo me acuerdo, incluso hay una obra de comedia que solo habla de eso, que es muy famosa en Alemania, de que en algún momento en Alemania llegaron muchos polacos también para ayudar en las construcciones. ¿Por qué? Porque pues sí, la sociedad alemana ya había como madurado, ¿no? Y muchos alemanes ya eran como muy finos para estos tipos de trabajo, ¿no? Ajá. Así. Y entonces,
llegan muchos polacos y esa obra de comedia habla de que como comparación de obreros polacos versus alemanes y como los alemanes como súper, como, ay, muy, que se fresean, pues, ¿no? Como Sí. ya no quieren hacer ciertas chambas, mientras los polacos ya, no sé, construyeron como 7 garajes, ¿no? Y Ajá. como el maestro alemán todavía se está quejando de que, no sé, no hubo café o algo, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Y como es interesante ver como un fenómeno parecido en diferentes partes del mundo, ¿no? No sé, nos necesitamos, nos dependemos y dice mucho, bueno, en el caso de Estados Unidos dice mucho de las habilidades y de las ganas que echan los mexicanos, pues, o sea, sin los mexicanos no podríamos avanzar en muchas industrias, diría yo, en Claro. Estados Unidos. Pues de Que hecho, sí, que los gringos también luego se fresean, claro. es una realidad. Es un poco controversial, pero, pero es la verdad, ¿no? Y bueno, es interesante ver. No sabía eso de los polacos Sí, alemán. en Alemania. Sí. Hubo mucha, luego, mano de obra. Llegaron de muchos lugares de Turquía. Bueno, más en las fábricas eran de Turquía, portugueses, también españoles. Los que se quedaron fueron los turcos, ¿no? Y ya de ahí también se desarrolló como esa cultura urbana en Alemania, como muy, también con fuerte influencia de los turcos, Ujú. pero también, sobre todo en las obras, eran, en un tiempo, pues, en los años 90, primeros del milenio, eran polacos. Sí, sí, yo me acuerdo haber ido a una zona de Berlín que creo que se llama Kreuzberg. Kreuzberg, ya. Kreuzberg. Hoy en día, Puro barrio turco, fifí. puro turco. Sí, pero- Bueno, cuando yo fui en 2008. Sí, nada, ya cambió un chingo, güey. En Sí. el 2008 todavía había, creo que una banda, pues, una pandilla ahí que era muy famosa, los 36 Boys. 36 Boys de turcos. Sí, era como, pues los líderes creo que sí eran turcos, pero eran mezclados como multiculturales, ¿no? O sea, uno que otro, igual güerito, ¿no? De todas partes se Ajá. reclutaban y era la banda, pues ahí del barrio que mandaba. Pero ya hoy en día es súper fresa ese barrio en Berlín, Kreuzberg se llama. Kreuzberg. Sí, quiero volver. Pero shout out 36 Boys. Güey, o sea, hoy en día, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, ¿no? Pues los admirábamos, güey, porque también tenía raperos y así. Y no manches, güey, o sea, vi uno de esos cabrones en una entrevista y allá es rucón, güey, rucón, ya es casi abuelo. Me pregunto si todavía anda de No, chacalón. no, ya sabes, eso pasa, o sea, de una generación a la otra. Ajá. Sí. Y ahí en ese barrio, justamente, que tú describes en el 2008, que puro turco, yo trabajé ahí en el 2013 en una incubadora de startups de tecnología, de empresas de tecnología, y ya era como entre barrio en algunas partes, simplemente, y ya, pero muy gentrificado ya también en otras partes, ¿no? Muy hip, edificios mamones, hay siempre ese mito que Quentin Tarantino se compró un depa mamalón ahí en Kreuzberg, Oh, yeah. que a veces llega allá. El Nunca lo vi. Tarantino. Quentin Tarantino, yeah. Good guy. Good guy. I like that guy. I like Tarantino. Oye, quiero profundizar un poco más sobre tus anécdotas, de tus experiencias que has tenido, porque has viajado muchísimo, ¿no? No solo en México, sino bueno, todo el mundo, mayormente también en toda América, pues. Pero la primera vez cuando tú llegaste a México, ¿cuándo fue aquella vez que comentaste en el podcast pasado que fuiste a Chiapas? ¿O eso fue después? No, yo no fui a Chiapas hasta más tarde. La primera vez que vine a México era de gringo promedio, gringo típico en un crucero en Cozumel. Como ok. Senior Frogs. ¿Sabes? Como bajé del crucero por 5 horas. Como, wow, ¡Wow! this is so interesting. Hola, señor. ¡Oh, señor! ¿Qué tal? ¿Otra cerveza, por favor? Güey, es el chiste
súper favorito de los gringos turistas. No, fiesta, mucha cerveza. Mucha cerveza, mucha fiesta. La playa muy bonita también. Sí, justo esos güeyes bien majahual ahorita, güey, que fuimos. Sí, eso fue, híjole, eso fue cuando era chamaco. Yo creo que tenía 12 años. Ah, de morrito. Sí. Con tus papás, pues. Sí, pero realmente no cuento esta vez, ¿sabes? Porque fue en el crucero, fue bajar y me acuerdo que el taxista que nos recogió, el nombre de mi padre es Bill y mi padre tiene pelo blanco, blanquísimo y él como, hola, ¿cómo se llaman? Where you go? ¿Sabes? Y le contamos y, ¿cómo te llamas? What is your name? And my dad was like, mi padre, Bill, y él como, Bill, y era el año como 2000, por ahí. Y, y el taxi se dijo, Bill, como Bill Clinton, Bill Clinton, bienvenidos a México. Y nosotros cagamos de risa ahí, porque el mismo pelo y el mismo nombre, pero eso fue por horas, ¿sabes? Y nunca volví a México hasta 2007. Y volví con mi equipo de fútbol, que yo jugaba fútbol en la universidad, y fuimos a Monterrey. Ya. Aunque no voy mucho a Monterrey, sí tengo una conexión con Monterrey y con los Tigres, el equipo de fútbol. Ah, es tu equipo favorito, le vas a los Tigres. Sí, es mi equipo favorito. Debo admitir que no sigo el fútbol mexicano tanto. Pero si tuviera que elegir un equipo, pues yo voy con los Tigres y para siempre. Siempre los Tigres, porque íbamos jugando contra sus equipos juveniles. Con mi equipo universitario nos metieron una paliza también, o sea, nos dieron una lección grande de humildad. Jugábamos contra el equipo juvenil de chamacos de los Tigres de 15, 16 y todos nosotros fuimos universitarios, o sea, más hombres. La diferencia entre un hombre de 20 y un chico de 15 es bastante, ¿no? Con la adolescencia, músculos, todo. Sí. Y aún así nos chingaron tanto, o sea, 10-1 creo que el resultado. Estaban pasando la pelota por nuestras piernas. Eran presa corriendo fácil. círculos alrededor de nosotros. Fue una lección de humildad muy grande y me gustó, ¿sabes? Me gustó porque también tengo que decir que en Estados Unidos el sistema de educación, por lo menos pública, no sé cómo en día es, pero cuando yo era estudiante, nos enseñan que Estados Unidos es el mejor, somos el mejor en todo, somos la potencia número 1, bla, bla, bla. Y rápidamente nos dimos cuenta que no era así en el fútbol. Y es otra razón que me gusta el deporte de fútbol. Me encanta que cada mundial siempre metimos la pata, o sea, nunca hacemos nada, que somos muy mediocres, la verdad. Pero ya mejoraron, ¿eh? O sea, de que, por ejemplo, hablando de Alemania, ahí ya se lo toman más serio. Ahora que hace como unos 20 años era, pues sí, güey, nos toca Estados Unidos, ¿no? Ajá, fácil. A estos gringuitos. Ajá, exacto. Que se queden con el fútbol americano, ¿no? Y el básquet. Pero sí, no, vamos mejorando, pero es que me da un poco de cringe, un poco de grima cuando escucho los fanáticos gringos en mi país como, sí, o sea, yo creo que el próximo mundial sí podemos ganar. Hay mucha gente diciendo eso porque el siguiente mundial está en Estados Unidos en 2026, ¿no? 26, sí. Yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que vamos a ganar unos partidos y vamos a avanzar. Pero ganar la mundial, no hay forma. No hay forma y nos falta muchos años. Y la neta, espero que nunca ganemos. Si te soy sincero, yo soy patriota. USA. Yo amo mi país. Hay muchos problemas con mi país. Hay muchas cosas que no me gustan de mi país. Pero yo soy patriota. O sea, no soy uno de esos que sale del país que da la espalda a su bandera. Nunca. Como dijo René en Calle 13, él que no ama su patria y no ama su madre. Prefiero que nunca ganemos la mundial porque será otra cosa para presumir en mi país. Sí. Me gusta el fútbol porque nos mantiene humildes. En un escenario mundial la cagamos siempre ante todo el mundo y eso me gusta. Ok.
Bueno, y Pero shout out Monterrey. Monterrey en 2017, eso fue la pregunta, ¿no? Sí, Que ahí fue la inicial. Fui por 10 días y fue realmente mi introducción a el ritmo de México, el ritmo de América Latina, el español por todos lados, la comida, el mariachi, la pasión del fútbol y por la vida. Y, y luego volví a México en 2014 y ahí es donde de verdad empezó mi amor de verdad, porque tenía ganas de aprender español y iba aprendiendo español y luego todo cambió. Órale.